Buenas noches. Estamos esperando a que los chicos de la asignatura de plan de negocios se conecten a la clase del día de hoy. Vamos a esperar a que los muchachos se conecten.
Buenas noches, Inge. Hola Fabricio, ¿cómo está? Buenas noches. Esperamos a ver si es que se conecta alguna de sus compañeras, ¿ya? Ya, profe.
Hola Fabri, Buenas noches, profe. nuevamente los dos solos, Como siempre. como siempre, se ha hecho muy recurrente esto, y es una pena, Sí, y en realidad es una pena. ¿Qué pasó con Gaby? No, ya a Gaby sí no le he visto un solo día. no sé, le escribí, pero me dijo que el trabajo, según ella, dijo que está con el trabajo que le toca los horarios en la tarde y dice, sí voy a revisar los videos que están para igualarme en las tareas, dijo. Mm, ok, bueno, ya nada, Fabricio, vamos a continuar con la clase que estábamos haciendo, ¿ya? Habíamos estado hablando ya un poco sobre la generación de ideas y propuestas de valor. Cuando estábamos hablando de generación de ideas y propuestas de valor, habíamos también empezado, bueno, inicialmente habíamos dicho de que la generación de ideas y propuestas de valor de alguna manera se constituye en una de las fases fundamentales dentro del desarrollo de un emprendimiento, puesto que estas eran básicamente un punto de partida para transformar esa visión a donde queremos llegar, ¿no es cierto? O esa inspiración con la cual nosotros tenemos o queremos, que, es el impulso para seguir trabajando, transformarlo en un concepto bastante estructurado, en una idea, o sea, pasarlo de una idea a algo tangible, algo que pueda realmente satisfacer las necesidades del mercado, ¿no es cierto? Y habíamos visto de que básicamente el concepto de idea de negocio representaba el puente entre esa creatividad que puede tener el emprendedor y las necesidades del mercado, ¿no es cierto? Eso era básicamente el concepto, la idea general del concepto de negocio, ¿no? Habíamos visto por ahí una definición como tal. En este sentido, pues básicamente las mejores ideas de negocio van a ir surgiendo van a ir surgiendo de la observación del entorno, del análisis de los problemas que podemos encontrar en el entorno mismo, de las necesidades emergentes que se pueden generar. Y ahí incluso habíamos puesto algunos ejemplos con respecto, con respecto a la pandemia. En la pandemia se dispararon en los emprendimientos, ¿sí o no? ¿Producto de qué? Producto de una crisis sanitaria. Sí, entonces muchos empezaron a generar ideas y a plasmar esas ideas, producto de la necesidad, producto de la emergencia, producto de poder sobrevivir o subsistir, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo de una idea de negocio debe pasar por varias etapas, ¿no es cierto?, para poder transformarla de una idea a algo ya tangible. Y en primera instancia era la identificación de oportunidades. Y habíamos visto que en este caso, haciendo relación a lo que habíamos visto en la clase anterior sobre Airbnb, ¿no es cierto? Ellos identificaron una oportunidad, ¿no es cierto? Ellos identificaron esa posibilidad de poder aprovechar una necesidad que se presentaba momentánea posiblemente en ese momento, pero que a la larga fue cambiando, fue reestructurándose a lo largo del tiempo. Y esto es básicamente producto de la observación, del análisis de los cambios en el entorno, la parte tecnológica, démonos cuenta. Perdón, mil disculpas, Fabricio. Mi hermano está en la emergencia del hospital. Bueno, retomemos, ¿no? Estábamos hablando de que
una de las etapas era la identificación, ¿no es cierto? Y habíamos visto de que era la observación, el análisis, ¿no es cierto?, del entorno, el aprovechamiento tecnológico de las oportunidades, ¿no es cierto? Y como vimos en Airbnb, ellos a partir de su idea se apalancaron de una parte de la parte tecnológica, ¿no es cierto? Que era la creación de una plataforma para la reserva, en este caso, de los espacios físicos que se ofrecían. Entonces, fíjese cómo nosotros podemos aprovechar todas estas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, otra de las etapas que nosotros podemos especificar o otra de las etapas en las cuales nosotros nos debemos apalancar básicamente, es la validación de la idea, ¿no es cierto? Entonces, comprobar si es que la viabilidad técnica, económica de la idea es buena mediante estudios preliminares. ¿Y cómo realizamos esa validación inicial, Fabricio? ¿Cómo realizamos esa comprobación de la viabilidad técnica y económica, por ejemplo? ¿La técnica o la metodología que vamos utilizando? No, no, ¿cómo validamos? O sea, ¿cómo podemos saber si es que esa idea es viable o no? Hablando así. Poniéndola en marcha. O sea, directo, nos lanzamos al ruedo. Ah, no, haciendo unos tipo prototipo, Haciendo poniéndole prototipos, ya. Pero antes incluso de hacer prototipos, o sea, hay que hacer estudios. estudio de mercado. El estudio de mercado, Estudio- un análisis financiero, una proyección. Ustedes están viendo proyectos o ya vieron proyectos, ¿no es cierto? sí. Primero hacíamos el análisis del mercado, el cómo es procesos, métodos cualitativos, cuantitativos, si aplicábamos las variables demográficas, eh, ahí se me va una palabra Así, aplicábamos la pirámide de Maslow, bueno, para formar el la diseño pirámide de del Maslow, ya. Utilizábamos una metodología SMART también, ¿no es cierto? Entonces, a partir de a partir de todo ese análisis, a partir de todo ese estudio, nosotros podemos llegar a validar. Entonces, y sí, efectivamente, fíjese que, Fabricio, que cuando en este caso, estos señores desarrolladores de Airbnb, generaron esto, lo hicieron prácticamente de manera empírica y de alguna manera eso también fue uno de los pilares fundamentales para los cuales al inicio no despegaran de manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, y tuvieron diferentes tipos de tropiezos, diferentes tipos de situaciones en las cuales su idea no maduraba o no lograba los resultados que ellos querían. Sin embargo, a partir del tiempo o a partir de de las circunstancias, ellos fueron aprendiendo todas estas cosas, ¿no es cierto? Aprendieron que tenían que hacer todos estos temas para poder ir desarrollando de manera adecuada. Entonces, ¿a eso cómo se lo llama? Transformación en concepto, ¿sí? Y no es más que estructurar esa idea como un modelo, básicamente, que integre todas las necesidades del cliente o la mayoría de las necesidades del cliente, del mercado objetivo, de la segmentación del mercado, la propuesta de valor, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las tres etapas fundamentales que nosotros podemos tener o que podemos llevar a generar en una idea de negocio, ¿no? Entonces, la idea de negocio, como habíamos visto, tiene que ser flexible, tiene que permitir ajustes, tiene que identificar nuevas oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las formas que nosotros tenemos para poder establecer o generar, en este caso, ideas de negocio, ¿no? Entonces, fíjese, ahí tenemos la identificación de oportunidades, la validación inicial y la transformación en concepto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos luego? Lo que ya lo que hemos visto básicamente es de que ahora nosotros tenemos que enfocarnos en el proceso de generación de ideas.
Y para este proceso de la generación de ideas, nosotros podemos tener fuentes de ideas de negocio como la observación del entorno, problemas no resueltos, tendencias de mercado, creatividad e innovación, o técnicas para la generación de ideas como tal, como por ejemplo la lluvia de ideas o brainstorm, o la técnica del marco y del macro y microfiltro, ¿no es cierto? Entonces, ya estas técnicas nosotros ya hemos estudiado, ¿no es en gestión de la innovación. Entonces, lo que hay que hacer es, de alguna manera, aplicarlas básicamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de estas fuentes de las ideas de negocio y hablamos de la observación del entorno, qué tenemos que analizar o qué tendríamos que analizar, Fabricio? Las necesidades que para satisfacer al cliente o el Mm, servicio ya, ok, puede ser las necesidades. Pero o también podemos, ¿mande? o alguna problemática para dar solución. Correcto, las problemáticas de la sociedad, ¿no es cierto? En otras palabras, esos cambios sociales que pueden que podemos estar enfrentando. Podemos tener cambios tecnológicos, políticos, incluso económicos también podemos empezar a tener, podemos analizar, ¿no es cierto? Y esta observación pues, justamente nos permite revelar o nos permite identificar esas oportunidades que no pueden estar ahí y que están de alguna manera latentes o que están ahí listas para que nosotros las identifiquemos y podamos plasmarlas o transformarlas en un negocio como tal. Cuando hablamos y cuando hablamos de problemas no resueltos, era justamente lo que usted mencionaba, identificar esos problemas que de alguna manera puede ser común entre los consumidores, esos problemas que nos brinden una solución de pronto innovadora para el problema como tal, ¿no es cierto? Entonces, esos son los problemas no resueltos. Y ojo que ya estamos involucrando también innovación. Porque sí, efectivamente puede ser ante una necesidad, ante un problema de la sociedad o del cliente, del mercado, del consumidor, ya puede haber una solución, pero esa solución no satisface al 100% las expectativas del consumidor o las expectativas del mercado. Entonces ahí es en donde nosotros podemos decir o podemos hacer generar estas fuentes de idea de negocio a través de innovación, es decir, mejorar esas propuestas de solución para que realmente suba ese porcentaje de satisfacción de del cliente o del mercado. Por otro lado, también podemos tener las tendencias de mercado, ¿no es cierto? Que en este caso, las tendencias de mercado nos indican a temas de explorar los patrones, básicamente, que van teniendo los consumidores o la sociedad como tal, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros podemos encontrar esos nichos de mercado o esa segmentación de mercado que de alguna manera está insatisfecha. Y al estar insatisfecha, regresamos nuevamente a eso, a este tema de los problemas no resueltos, ¿no es cierto? Entonces hay que ir identificándolo de esa manera. Por otro lado, también teníamos la creatividad e innovación y ya habíamos mencionado, ¿no? De que las herramientas como las lluvias de ideas, la generación de opiniones, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de sin ningún tipo de restricción, si se lo quiere ver así, sin ningún tipo de tabú, porque muchas de las ocasiones o muchas de las veces el tema de la lluvia de ideas también se genera o provoca de que estemos encasillados en una sola línea, en un solo sector, en un solo segmento y no vemos más allá. Entonces hay que tener la completa libertad, habíamos visto también como en gestión de la innovación, que la técnica para generación de ideas o la técnica para la gestión de la innovación a través de la lluvia de ideas tenía que tener esas características, ¿no es cierto? Proponer esas ideas sin restricciones como tal, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de la técnica
para la generación de ideas que corresponde a la técnica del macro y microfiltro. Consiste básicamente en evaluar una lista inicial de ideas en función de los criterios claves que nosotros podemos tener o podemos plantearnos para verificar o generar una viabilidad de pronto financiera, cuál es el impacto en el mercado que se puede tener, cuál es la diferenciación que podemos generar, que podemos llegar a obtener. ¿Sí? Entonces, eso está involucrado en la técnica del macro y filtro. Por otro lado, nosotros también podemos tener, ay, perdón. Por otro lado, nosotros también podemos tener lo que es el análisis FODA, ¿no? El análisis FODA, ya sabemos cómo hacer, cuando nosotros vamos a analizar todos esos factores internos y externos que pueden afectar a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento como tal, ¿cierto? Vamos a identificar esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades, esas amenazas. Y de ahí también podemos generar puntos de partida o puntos de ideas innovadoras que nos pueden llevar al éxito y a la sostenibilidad de la, de la, de la empresa como tal. Por otro lado, tenemos la transformación de ideas en propuestas de valor. Y ahí vimos, y hagamos aquí un análisis, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de transformación de ideas, nosotros, como podemos ver, tenemos tres aspectos específicos o importantísimos, o los más relevantes que podemos tener, que es la importancia del cliente en la transformación, la fase del proceso de transformación y los factores claves en una propuesta de valor exitosa. Cuando vemos estos tres factores, podemos, y al contrarrestarlos con el caso de estudio que habíamos visto de Airbnb, ¿se aplicó esto, Fabricio? Sí, ¿Por qué? A ver, desarrollemos, hagamos un análisis de esta transformación. ¿Se acuerda que incluso yo le decía, el video que habíamos visto tiene, a pesar de que era de la semana anterior, el caso de estudio tenía una razón de ser, porque a través de ese video nosotros estábamos ya dando también inicios y nos estaba dando las pautas para hacer justamente este análisis de las propuestas de valor, ¿no es cierto? Entonces, hagamos un análisis ahí, Fabricio, a ver, desarrolle usted este análisis de estos aspectos con el caso de estudio que habíamos visto en la clase anterior. en la fase del proceso de transformación. Sí, sí, todo, con todo. Eh, ya. Bueno, ahí, bueno, del Airbnb, de lo que decía, el análisis de la necesidad. Ahí, bueno, bueno, de las dos personas que estaban queriendo formar esa empresa, vieron una necesidad que ellos tenían, eran pagar la renta, supuestamente, que de esa idea empezaron para cubrir esa necesidad. Ellos decían, tenemos una habitación disponible, la cual ellos pues, querían hacer una plataforma. Ujú. Vieron a esa necesidad y también que iba enfocado en los eventos para alquilar los cuartos, así podría decir, la cual buscaron así a una tercera persona, la cual era especialista en crear programas o a través de un ingeniero en software o sistemas que les ayudara en ese proceso, en el Y, diseño y, de y con la participación de él, ¿qué desarrollaron? Desarrollaron una plataforma que la era plataforma. Airbnb and Breakfast, que en ese Sí, Airbnb, que tenía Breakfast ese nombre, del ¿no? Airbnb and Breakfast Light. Entonces, ahí, ¿qué es lo que desarrollaron? Desarrollaron un prototipado, ¿no es cierto? Y desarrollaron pruebas. Y no tuvieron los resultados que esperaban, ¿sí o no? Sí, Ah, porque ellos más se enfocaron en eventos, pues supuestamente que cada evento que había, pero no siempre va a haber eventos. correcto. Entonces ellos estaban un poquito más porque necesitaban también inversión.
necesitaban alguien que les Ujú. ayude económicamente y otra persona más para poder expandirse o ver esa necesidad que se estaba Por- faltando. En el diseño de la solución, ahí fue que ellos estaban viendo, eh, a falta de inversión, ellos también se arriesgaron en elaborar eso del cereal. Con eso, ellos obtuvieron una cierta cantidad de dinero, la cual otra vez volvieron a apostar en la plataforma para seguir avanzando. Ujú. Entonces, ahí sería la evaluación de la diferenciación en la que seguiría después de ya que estuvieron esa cantidad de dinero para aplicar en la plataforma, la cual ya mejoraron ¿Cómo se diferenciaron Airbnb eh, de la competencia? que ellos ofrecían los cuartos ya ¿cómo serían? Mm, bueno, hay sí, algo importante, sí, sí Ellos diferenciaba de empezaron a ellos. evaluar empezaron a generar una evaluación de diferenciación al ofrecer primero, por ejemplo, ya no solamente las habitaciones de una casa, ¿no? O de un departamento, sino empezaron a ofrecer toda la casa, todo el departamento, incluyendo, o Estadías. más bien ya eliminando el tema del desayuno, ¿no es cierto? Que era la idea inicial también que tenían ellos, de que se les alquilaba el cuarto y con desayuno incluido. Y esto era básicamente por generar o por tomar en consideración la importancia del cliente en la transformación, porque se dieron cuenta de que los patrones que se estaban generando para la búsqueda de estos espacios de alojamiento estaban teniendo ese tipo de tendencias. Entonces, hicieron esos ajustes al diseño de la solución y empezaron a desarrollar esto. Por otro lado, y démonos cuenta de que en este caso la plataforma no tenía solamente un solo tipo de cliente, tenía dos tipos de clientes de manera macro, ¿no? El que ofrecía el espacio físico, el espacio de alojamiento, el dueño del espacio, y la persona que necesitaba o que arrendaba, si se lo quiere, o el que alquilaba, si se quiere ver, si se lo quiere ver de esa manera, el espacio como tal. Entonces sí nos damos cuenta de que tanto había que generar esa satisfacción o esa seguridad tanto al un lado como al otro lado, ¿no es cierto? A los dos tipos de clientes. Y ahí nos dimos cuenta también, recordará Mauricio, de que inicialmente habían algunos tipos de inconvenientes también con la gente que arrendaba en este caso o que seleccionaba en este caso esos servicios a tal punto que llegaban a destruir la casa, ¿no es cierto? Los espacios. Entonces se necesitó establecer esos famosos seguros, tanto para los dueños de los espacios físicos, como para también los clientes que arrendaban o accedían al alojamiento como tal porque también vimos que había también problemas del otro lado, ¿no es cierto? Que, no que podían sufrir accidentes, y entonces teníamos que, vieron la necesidad de que en este caso las dos partes estén cubiertas por algún tipo de seguro. Y eso es darle importancia al cliente, ¿no es cierto? Se dieron cuenta también de que los patrones, por ejemplo, de las fotografías con las que se generaban las, las publicidades de los espacios no eran de buena calidad, por lo tanto también generaron nuevas propuestas de valor a través de la contratación o de ofrecer servicios de fotografía profesional, de tal manera que se visualice de mejor manera el espacio como tal. Entonces, esos son, por ejemplo, factores claves en una propuesta de valor exitosa, ¿no es cierto? La claridad, la relevancia, y se convirtieron en una empresa sostenible. Sí, porque como usted mismo dice ahí, es un proceso lo cual le van identificando poco a poco
también viendo el lugar donde están, pues es como dice, Ujú. así aplicaría ahí como ahí en todo lado los términos y condición de tanto del cliente y de la Exacto. empresa. Sí. Entonces, fíjese que cuando hablamos de esos factores claves como la claridad, ¿no es cierto? Es el tema de comunicar de forma directa, sencilla, cuál es el valor que se está ofreciendo, ¿no es cierto? Entonces, un espacio, y hablando específicamente de la mejora en la calidad de las imágenes de los espacios físicos, se está dando o se está comunicando de esa manera, con claridad, ¿no es cierto?, de que los espacios físicos son adecuados. La relevancia, por ejemplo, también podemos decir de que es pertinente, responde a las necesidades del cliente. Entonces, yo no voy, por ejemplo, si estuviera buscando la Airbnb, no de pronto, dependiendo, ¿no es cierto? Yo voy a buscar un espacio de alojamiento que cumpla justamente con esas necesidades que yo necesito, es decir, que tenga la relevancia de las necesidades que yo necesito, ¿no? No, yo no necesito una casa enorme para poderme quedar, ¿no? De pronto un apartamento pequeño, o si es que voy con toda mi familia, entonces ahí sí posiblemente sería toda la casa, ¿no es cierto? Entonces, ese tema también con respecto a la relevancia. Sostenibilidad, ¿no es cierto? Que hay que ser rentables. Y si nos dimos cuenta, en el momento de que generaron estas capitalizaciones a través de los capitales semillas a los que fueron accediendo, como los que les ofreció esta incubadora de negocios, Sequoia, también la otra, la iCombinator, que fueron inyectando capital de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces eso les permitió de alguna manera también generar sostenibilidad en su servicio, en su propuesta de negocio, y eso permitió incluso que se expanda y que permita competir con esa competencia que tenía en el mercado o que empezó a surgir en el mercado producto de su misma idea de negocio, ¿no es cierto? Entonces, eso genera, esos son los factores claves que nosotros podemos tener. Y la emoción, sí, la emoción también o radica básicamente también en el poder conectar con el cliente, ¿no es cierto? No solamente a nivel de poder ofrecer el servicio de alojamiento, sino también de ofrecer una conexión emocional, ¿no es cierto?, para poder generar. Y de ahí es en donde, por ejemplo, empezaron a desarrollar este tema de que ya no era solamente el tema de la habitación, sino también el tour turístico y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, que se armaban como una especie de tipo de paquete y todo el tema. Entonces, fíjese cómo estas ideas de transformación de la propuesta de la propuesta de negocio, van adicionando justamente lo que estábamos hablando, propuestas de valor. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, Fabricio. ¿No? Como dice, para hacer esto del negocio hay que ir viendo la necesidad y en el proceso ir identificando esas falencias que se va teniendo y mejorando. Ujú. Cuando hablamos, cuando hablamos de herramientas para diseñar estas propuestas de valor, nosotros necesitamos obligatoriamente ayudarnos de herramientas. O sea, sí, nos podemos tener una idea para la propuesta de valor de nuestro negocio, pero esa propuesta de valor tiene que responder de muy posiblemente al uso de una herramienta que nos permita justamente transformar de idea a algo tangible. Y tenemos algunas técnicas, ¿no es cierto? El modelo Canvas de la propuesta de valor, el mapa de empatía, el mapa de competencia, el Customer Journey Map, las técnicas de prototipado, el análisis FODA específico, el brainstorm estructurado. Todas estas son herramientas que nosotros podemos utilizar para diseñar esas propuestas de valor.
De todas estas, la gran mayoría las conocemos, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes ya han trabajado con el modelo CAM, ¿no es cierto? Modelo Canvas. Más hemos andado por el análisis FODA. No, pero el modelo CAM tengo entendido de que sí lo han visto también. Sí, sí vimos, pero casi más aplicamos el análisis FODA y el PESTEL. Ya. Ujú. Dentro del análisis Canva, básicamente, a ver, déjeme ahí más bien comparto. Yo tenía, déjeme, ah, Porque como dice, más enfocamos casi en el análisis FODA externo y interno y el PESTEL, que ya. Este es el modelo Canva, ¿no es cierto? Aquí tenemos un Canva, de hecho es una especie de matriz, una especie de tablero, en donde nosotros podemos analizar o tenemos que analizar esto, ¿no? Las relaciones clave, las actividades clave, los recursos clave, la propuesta de valor, las relaciones con los clientes, los canales, los segmentos de clientes. Y en la parte inferior tenemos la estructura de costos y los flujos de ingreso. ¿Sí? Entonces, este es el modelo Canvas, Fabricio, y este es uno de los modelos más utilizados con los que nosotros podemos trabajar. Y más utilizados de este modelo o esta plantilla, si se lo quiere ver de esa manera, es muy buena porque nos permite analizar de una manera súper macro y con mucho detalle todo lo que es el modelo del plan de negocio, ¿sí? Porque cuando hablamos de relaciones claves, nosotros podemos, por ejemplo, ¿no? Aquí hablamos de la cooperación competitiva, de las relaciones eh, eh, con, con el emprendedor y el proveedor, ¿sí? Podemos hablar sobre la asociación con que se puede generarse, o sea, esas son las relaciones que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? El aseguramiento de materias primas, todas esas cosas. Entonces, vamos, si se da cuenta, vamos analizando absolutamente todo. Las actividades claves, qué vamos a producir, cómo lo vamos a hacer, qué problemas vamos a resolver, qué plataforma vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, esas son las actividades claves que nosotros podemos desarrollar. Pero para generar estas actividades claves, nosotros vamos a tener recursos claves, ¿no es cierto? Que nos van a permitir. Y uno de los primeros recursos son los recursos financieros, ¿no es cierto? Que podemos acceder, por ejemplo, a través del acceso de las herramientas de las herramientas del ámbito financiero, ¿no? Como los préstamos con las entidades financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son esos recursos físicos que también podemos requerir, como maquinaria, servidores, no sé, el alquiler de la plataforma, todas esas cosas. Uno de los recursos claves que por lo general mm, es uno de los pilares fundamentales que no es tomado mucho en cuenta, el recurso humano, sí. De hecho, en toda empresa, el recurso más importante de toda empresa era el recurso humano. ¿Sí? Entonces, qué tipo de recurso humano vamos a necesitar, cómo lo vamos a tener, cómo lo vamos cómo vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y obviamente si hablamos de recurso humano, necesitamos hablar también del recurso intelectual, porque no vamos a contratar por contratar, ¿no es cierto? Entonces ahí entran lo que habíamos visto o lo que ustedes habían visto, por ejemplo, en gestión del talento humano. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los procesos de contratación? Entonces, sí se daba cuenta, Fabricio, que esta matriz o este modelo Canva es muy potente, porque, Sí, porque ahí se ve con ver. adicionalmente vemos ahora ya las propuestas de valor, ¿no? ¿Cuál va a ser la originalidad, las novedades, los resultados que de alguna manera
buenos queremos obtener. Vamos viendo absolutamente todas esas propuestas de valor, ¿no? ¿Cómo? Y dentro de esas propuestas de valor, incluso vamos generando los diseños, por ejemplo, el diseño de producto y servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Otro de los aspectos que habíamos mencionado era la relación con los clientes, ¿no es cierto? Las relaciones de los clientes. ¿Cuáles son, cómo vamos a estar relacionados, cómo van a ingresar, qué es lo que, qué tipo de asesoría, de gestión postventa, todas esas cosas las tenemos que ir analizando aquí, ¿cierto? Entonces, si es que necesitan el seguro, no necesitan un seguro, qué tipo de seguro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La segmentación de los clientes. Es importantísimo porque aquí vamos a ver, a saber si es que esa segmentación es diversificada, no diversificada, qué tipo de, si es que está orientado a qué sector demográfico, a qué tipo de cliente segmentado por estrato social, se puede ser, puede ser por edad incluso, ¿no es cierto? Entonces, la segmentación del cliente es también muy importante. Y si hablamos de segmentación de cliente a través de todas estas cosas, ¿cómo tenemos que llegar al cliente, ¿no es cierto? A través de qué canales de comunicación. Y ahí es en donde entran los famosos canales, ¿no? En donde vamos a saber si es que es una venta directa, una venta online, a través de una percha y todas esas cosas. Si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de los canales incluso entra un poco el tema de las famosas 4Ps del marketing mix, ¿no es cierto? Precio, plaza, producto y promoción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a generar cómo vamos a publicitar nuestros canales? La estructura de costos, ¿sí? ¿Cuáles son los costos que vamos a tener? Y estos costos, si usted se da cuenta, por algo están en la parte de abajo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la parte financiera, están en este modelo Canva, en el modelo Canva está en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque básicamente esto de aquí sostiene a todo esto. Yo tengo que hacer un análisis de una estructura de costos muy detallada y ahí tenemos que generar todo ese tema muy posiblemente vieron con Paola en gestión de proyectos, porque ahí ustedes hacen un análisis financiero, hacen proyecciones, ¿no es cierto? Sí. Para ver si es viable o no Para ver también. si es que va a ser rentable Rentable, sí. o no es Para ver si es rentable. rentable. Y para saber si es que es rentable o no es rentable, ¿qué utilizaban? ¿Qué indicadores utilizaban, Fabricio? Ahí utilizaba un indicador que decía que si era mayor de menos del el por ciento de todo el análisis financiero, o sea, si estaba, era rentable. Era un número, un número era, pero si pasaba del menos, ese ya no se consideraba rentable. Utilizamos unos indicadores que son el BAN y el TIR, la Ah, tasa, sí, el pan y el TIR. el BAN y el TIR. Sí, ahí, en esos dos indicadores, o sea, yo en ese parcial, como quien dice, me mareé con esos, en esa parte, por eso no me salía, me dijo la dije que no le sale, o sea, el negocio está, desde el principio sí está bien, pero al final, o sea, es como que no le cuadra, algo está fallando. Claro, Y no ve. ahí, Entonces, es muy importante analizar adecuadamente esa parte de los ingresos. Y esto está en la estructura de costos. Y justamente para hacer ese BAN y ese TIR, nosotros tenemos que analizar qué cosa. Los costos que nosotros vamos a incurrir, ¿no es cierto? ¿Y qué son los costos? lo que nosotros vamos comprando. Ah, Mm, no, ya. los costos de producción, los Dentro de los costos costos de... incluso teníamos diferentes tipos de costos, ¿no es cierto? De hecho, tenemos el costo directo y el indirecto, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, y si usted se da cuenta, ¿no es cierto? Yo aquí dentro de las relaciones clave hablaba de los proveedores. Dentro de los recursos claves hablaba de recurso humano. Yo tengo que planificar en la estructura de costos cuánto me va a costar producir mi producto o mi servicio. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta generar mi producto o mi servicio?
Y para saber cuánto me cuesta generar mi producto o mi servicio, yo tengo que analizar cuánto voy a necesitar de materia prima, cuánto voy a necesitar para pagar sueldos y salarios, cuánto voy a necesitar para pagar, por ejemplo, dentro de las actividades claves, el alquiler o el desarrollo de la plataforma web, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a necesitar para generar esas propuestas de valor? Si es que voy a tener descuentos, promociones, ese tipo de cosas. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Cuánto me va a costar generar esos canales de comunicación o de distribución? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto voy a necesitar para la segmentación adecuada de los clientes, para ese estudio de mercado, etcétera, etcétera? Entonces, yo aquí necesito estructurar todos esos costos para poder desarrollar y decir, ah, ok, ya tengo unos costos, pero también tengo que proyectarme cuáles son los flujos de ingreso, ¿no es cierto? Y ahí también supongo yo que con Paola vieron que tenían que generar esas famosas proyecciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Esas proyecciones financieras, en donde justamente de esas proyecciones financieras nosotros podríamos establecer ese RAN y ese TIE, ¿no es cierto? Y Sí, podríamos ah, llegar incluso a un punto podemos llegar a un punto de equilibrio, al cálculo del punto de equilibrio, que muy posiblemente eso lo vieron con Carmita, por ejemplo. sí, el punto de equilibrio. Si es que estaba en el neutro es como que ni gana ni perdía. Si estaba más del 1% ahí sí está ganando algo de lo que ha invertido. Y si salía al menos, como dicen todas, estaba perdiendo. En vez de ganar, están perdiendo. Pero por lo general, ¿cuáles son el número de años que nosotros tenemos que proyectarnos Cinco para años trabajar en pérdida para poder empezar a ver ganancias? después de 5 años. ¿No es cierto? Entonces, por eso Sí, es lo que sí, teníamos que hacer con Paola. Ustedes muy posiblemente aprendieron con Paola de que los proyectos, esas proyecciones lo hacíamos a 5 o a más años, ¿no es cierto? sí, 5 años. Como mínimo 5 años para poder establecer en cuántos años tenemos que trabajar o tenemos que subsistir de alguna manera para poder empezar de ahí, sí, en adelante, tener una ganancia y una sostenibilidad al respecto. Y eso es justamente a través de un análisis del mercado, a través de todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, Fabricio, que este modelo es súper chévere. Una de las tareas, si más no me equivoco, la tarea de esta semana es de que ustedes van a tener que desarrollar este modelo Canva para una idea de negocio. Ya vimos la semana pasada ideas de negocio. Ahora estamos viendo propuestas de valor en esta semana. Y para estas propuestas de valor nosotros utilizamos este tipo de herramientas como el modelo Canva. Entonces, y ojo, Fabricio, que de alguna manera las tareas que vamos a ir haciendo a lo largo de a lo largo de todo el parcial nos van a ir ayudando para llegar a tener el producto final que es nuestro plan de negocios. Sí, este proyecto de Canvas es casi no utilizado, o sea, sí se ve interesante al momento de realizar. Es Casi nosotros, muy interesante. O sea, sí, porque cuando lo hacemos, los que, pero, o sea, usted ve aquí solamente los post-it, porque en realidad se trabaja de esa manera, con los post-its y así ese tipo de cosas para poder generar, o sea, vamos poniendo las ideas, las cosas, ¿no es cierto? Pero atrás de ese post-it hay todo un análisis, hay todo un conjunto de datos que nos permiten de alguna manera validar la idea que nosotros estamos teniendo. sí, porque casi más hemos manejado los análisis FODA y el PESTEL, es como que analizamos, pero como dice desde acá, no vemos todo. Ujú. Eso es, Fabricio. Entonces sí se da cuenta que en este caso el modelo Canva es súper chévere. Sí, ese sí está más interesante para sacar más ideas y poder ir así generando nuestro producto o el servicio que queríamos Ujú. hacer. El mapa de empatía
Es la matriz BCG. El mapa de empatía es la matriz BCG, donde tenemos los productos perro, estrella. Oh, sí. Ah, Yo, esa ahorita me acuerdo cuando, bueno, estaba en mi otra carrera, eso utilizamos así mismo para sacar el punto de equilibrio, para ver si está, qué debe desaparecer, cuál no debe desaparecer o qué debería. ¿qué otra carrera estaba estudiando Fabricio? Yo estudié gastronomía, ¿Y se graduó de gastronomía? sí. Ah, chévere, Fabricio, ¿eh? Sí, ahí más me enfocaba era en hacer estandarización de recetas y lo que usted dice ahorita del punto de equilibrio para ver si el restaurante está así mismo en el punto de equilibrio porque necesitábamos hacer el cálculo de los productos de estrella, pero todito eso. Y ahorita me estoy acordando también. Y eso es el mapa de empatía, Fabricio, ¿no ve que sí sabe? Sí, sí me he manejado ese, profe. Sino que no han dicho así como dices ahorita como esos nombres, entonces es diferente que se maneja ahí, pues decir, ¿Ya? ajá. Y ahí sí Y es también como, hay el mapa de competencia. Bueno, el análisis, o sea, verá, yo le soy sincero, Fabricio. Y sí, una de las herramientas más utilizadas con la que más se trabaja es el análisis FODA. Pero yo le soy sincero, el análisis FODA per se no da tan buenos resultados. sí, es Porque, como, por porque eso digo, por eso digo, es que como que solo análisis FODA, 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 y es como que siempre vamos haciendo los proyectos, el FODA, el FODA, el FODA. yo este Y es ciclo, o sea, claro, si pueden usar el FODA para poder, por ejemplo, a través de ese análisis FODA, completar con el modelo CAMAS. ahí, porque ahí en el Canvas veo que está un poquito más desarrollado y es como que un poquito más de expansión para tener algo Ajá. de captar idea, porque con el análisis FODA, como dices, solo hacíamos de cuatro cosas, cuatro FODA y es como que no nos sacaba nada. O sea, yo a Una, eso. veces, Y es que, verá, hay otro tema también con el análisis FODA y es algo que yo muy personalmente también sí no, o sea, no estoy tan de acuerdo más que criticar, no estoy tan de acuerdo, porque el análisis, el análisis FODA, de alguna manera lo subvaloramos y lo subvaloramos porque no lo utilizamos de manera adecuada. No sirve de nada hacer el análisis FODA. Ah, ya sé cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, mis oportunidades y mis amenazas. Pero cuando todo esto que este análisis que lo desarrollamos de alguna manera es un análisis cualitativo, ¿no es cierto? sí, Cuando lo eso sí, pasamos de casi, un análisis, porque se da cuenta que como que si digo de un producto o de un negocio, es lo mismo casi del todo, tiene esas mismas debilidades, las mismas fortalezas y ajá. las mismas amenazas, y es como que ya se va sabiendo eso. Y Entonces, mientras eso le digo, que, o sea, ese análisis, cuando lo pasamos de un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo, con el mismo análisis FODA, de hecho, ahí por eso se llama eh, al pasarlo del análisis cuantitativo a análisis cualitativo, perdón, de cualitativo a cuantitativo, algunos autores suelen cambiarle de nombre y ya no le llaman análisis FODA, sino los llaman análisis DAFO, oh sí, el DAFO, ahí cambiaba el DAFO. ¿sí? Entonces, ese análisis, como le decía, es generar o es establecer básicamente, déjeme ver si es que tengo un análisis FODA, pero cualitativo. Digo cualitativo, cuantitativo. Déjeme ver, déjeme ver.
Mm, Se me ha caído ese. Yo sí tenía por ahí un formato de análisis FODA con, con parte. Inge, entonces, con el modelo Canvas, entonces, como dice usted en la propuesta de valor, una idea sería, así como dice, tenerlo en plasmado en documento o ponerlo en práctico. Deme 2 segundos. ¿Está viendo ahí, Fabricio, lo que estoy compartiendo? Sí, Este es el modelo Canva, por ejemplo. ¿Sí? Tengo, y es un modelo Canva y es justamente el modelo Canva del negocio, del que yo estoy tratando ya de implementar, de la empresa que estoy tratando de implementar, que se llama BM Solutions. Sí, en este modelo Canva usted se puede dar cuenta de que tenemos dos socioclaves, que en este caso yo necesito un ICP, importadores de hardware, alianza con Microsoft, una alianza con Cisco, alianza con Tableau. Esos son mis socios claves. Las actividades claves van a estar enfocadas en seguridad hacia el Internet, seguridad de servidores, etcétera. ¿Cuáles son los recursos? El modelo Canva es de esto, Fabricio. Así se lo hace el modelo Canva. no, Sí. Este ya es un ejemplo real del modelo Canva. ¿Sí? Entonces, ahí tengo, por ejemplo, si se da cuenta en la estructura de costos, cuáles son mis costos fijos y mis costos variables. Costos fijos, el pago de renta y servicios básicos,
pagos de sueldos y salarios, tanto de los especialistas como el personal administrativo, el pago de publicidad, la adquisición de infraestructura tecnológica, el pago de licencias, cuáles son mis costos variables. El costo de suministros de oficina, pago de comisiones sobre venta, pago de transportes, pago de viáticos, el inventario tecnológico, esos son mis costos variables. ¿Sí? Mi estructura de ingresos, la prestación de servicios orientadas a la seguridad, es decir, ¿de dónde voy a sacar, de dónde vamos a sacar ingresos? El desarrollo de aplicaciones para automatizar los procesos administrativos, el diseño de implementación y administración de rentas informáticas, la instalación de sistemas de videovigilancia, etcétera, etcétera. ¿Sí se da cuenta? La segmentación de los clientes, por ejemplo, BIM Solutions tendrá como población objetivo a aquellas empresas de economía popular y solidaria, financieras y las que requieran soluciones informáticas. ¿Sí se da cuenta? Sí. Los canales de comunicación, los canales de distribución pueden ser distribución directa, exclusiva, in situ, o a través de conexiones remotas con el uso de VPNs o conexiones eh, a través de Internet para dar soporte. ¿Sí? Entonces, fíjese las relaciones con el cliente, asistencia personalizada, servicio postventa, co-creación, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de un modelo Canva. Entonces, el modelo Canva, que si más no me equivoco, como le digo, Fabricio, en esta semana ustedes van a tener que hacer un modelo Canva de una idea de negocio, Ya. ¿ya? Ahora, esta es la matriz, el análisis FODA que le decía, ya no solamente cualitativo, sino un análisis FODA cuantitativo, ¿sí? Entonces, si se da cuenta de que vamos generando, ¿cuáles son nuestra tabla de calificación? Va a ir desde cero, que no es buena, en la media, dos por encima de la media y tres ideal o mejor imposible. ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo podemos ir generando. Tenemos identificamos cuáles son las debilidades, vamos dándole un peso, vamos dándole una valoración en función a la tabla de clasificación, por ejemplo, la valoración de BIM Solutions, nosotros, este va a ser el peso, por ejemplo, que vamos a tener de manera general, ¿no es cierto? La valoración, y aquí tenemos un peso que va a irse generando por ejemplo, por el tema del peso con la valoración que nosotros le damos. Pero estas debilidades no las analizamos únicamente con nosotros, sino no los analizamos con otras, con la competencia, por ejemplo, con otra empresa que se llama Data Protect, que ofrece servicios similares, si me hago entender. Entonces, de esa Sí. manera, entonces nosotros ahí llegamos a obtener ¿qué cosa? Llegamos a obtener una puntuación o una sumatoria, en este caso, de cuáles son las debilidades, nuestras amenazas, y de ahí sale nuestro cuadro DAFO, en donde se van generando los ejes y todas estas cosas. Y sale el gráfico DAFO. Y este gráfico DAFO es importante. O sea, sí se da cuenta que el análisis FODA que normalmente hacemos cambia y tiene un contexto completamente diferente al que estábamos haciendo al utilizar, por ejemplo, esta matriz. Cualitativo. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a pasar esta matriz, yo les voy a pasar este ejemplo para que ustedes también puedan tener esta herramienta y puedan desarrollarla y puedan generar. Entonces, si usted se da cuenta, en este caso, nosotros, en este caso, la empresa BIM está de color azul, la otra empresa Data Protect está de color fucsia y Exiforenses está de color Ujú. verde, ¿no es cierto?
Entonces, si usted se da cuenta, el Data Protect y Exiforensis está en la zona en la zona del terreno de juego. Sí, o sea, está normal, no tiene ni ventajas ni desventajas. O sea, es una empresa completamente normal. Pero Data Protect, si usted se da cuenta, ellos tienen una ventaja competitiva, ¿sí? Porque la calificación del análisis DAFO nos da eso. ¿Ya? Y en cambio, BIM Solutions está tanto en la zona del terreno de juego, pero también tiene una ventaja competitiva y podemos darnos cuenta incluso de que aparentemente tiene una mayor ventaja competitiva que incluso Data Protect. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en realidad, en este caso, el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas, ya cambia de contexto, cambia de sentido, ¿sí o no? Ya no es lo típico que ponían, fortalezas, debilidades y nada más. ¿Sí se da cuenta, Mauricio? Sí. Sí, es que casi, bueno, lo que he visto y he realizado es casi diferente, por eso es como que, como usted dice, a veces es mal interpretado también el análisis, ¿no? Entonces, por eso era como que esa parte de cualitativo, como ya se maneja con números, el DAFO, ya, ahí era como que me quedaba estancado yo, la verdad. Entonces, sí hicieron también el Sí, análisis DAFO sí. con esta misma matriz, Sí, pero ahí no comparábamos, como decir, yo como por ejemplo estuve haciendo era con un ejemplo de una pastelería. ¿ya? Entonces mi pastelería ofrecía tal, supuestamente ya debía saber el análisis de FODA, ¿no? Pero no comparaba yo con otra pastelería, por ejemplo, por decir, pastelería Ambato, El Buen Sabor, así. Esa ¿Ya? parte yo no comparaba, por eso yo no entendía cómo sacar ese análisis. Ya, O sea, pero a ver, solo daba y esto que usted me está mencionando, ¿lo aprendió con nosotros o aprendió en gastronomía? No, esto ahorita del cualitativo aprendí aquí, como se llama la carrera, del cualitativo se manejaría con números, ¿Con quién? con la ingeniera Valero. Ah, con la Magdalena. Ya, Sí, sí, perfecto. ella nos dio casi esa parte, pero como dicen esa parte que usted menciona ahorita de que compara con otras, como decir, con otros negocios, Ajá, esa parte no teníamos. Y por eso en esa parte yo no lo entendía la Inge, o sea, como hacía, pero decía. Daba esas calificaciones, pero más no comparaba con otras. Ujú. claro. Pero, por Sí, ejemplo, para dar esas calificaciones, o sea, podemos también llegar a cometer esos errores de que le consideremos únicamente como una percepción. Entonces, para sí, dar esa calificación que nosotros le damos, esa puntuación que le damos para meter en la matriz, tiene que tener un sustento de paz. Y ese sustento puede ser por el análisis del mercado, puede ser por las encuestas que ustedes desarrollan o implementan. Entonces, por eso, si usted se da cuenta, Fabricio, es muy importante haber aprendido bien a hacer un análisis de mercado, haber aprendido a hacer bien un proyecto, porque ahora nos estamos dando cuenta, Fabricio, de que sí, en plan de negocios, nosotros aplicamos todo. sí. Por eso digo, ahorita haciendo me acuerdo con lo que usted menciona, casi ya digo, esto ya he visto, pero es solo que como diferente nombre y es otro proceso, como digo, que manejaba yo ahí. Ujú. Como Ya, por ejemplo, yo decía en estandarizar una receta. O sea, yo claro que diré, pero aquí casi no es enfocado en estandarizar, entonces yo sí sabía estandarizar así. ya, Ujú. perfecto, Fabricio. Ujú. Ya. Por eso es como que en ese análisis del Tajo yo no entendía un poquito. La Inge sí sabía explicar, pero ella explicaba es más como que mezclaba el cualitativo, o sea, qué debe mejorar, así. Deme un segundito.
Mil disculpas, Fabri. Eso, Fabri. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Le parece? ¿Estaba interesante la Bien. clase? Sí, ahora sí. Es que a veces como que se está conversando, como que la idea de ahí, sí, sí está, pues, a veces viendo el video es como que, como digo, esa parte del análisis financiero, o sea, yo quería así mismo aplicar, si en este semestre iba, no sé, por la tesis, supuestamente así ya debíamos ir planeando, o sea, yo ahí era como que, y ahora, ahí se nos falló, pues, o sea, cuando, porque no hay, como dice, preguntar, o sea, cómo saco ahí si pasa esto, o sea, así. Y yo quedaba con esa duda, o sea, porque yo traté de averiguar en YouTube, o sea, hay otras se manejan diferentes. O sea, es como que a veces creo que le hacen más resumido y saca de una así el valor. Y yo digo, ¿de dónde saco? A veces reviso dos veces, digo, ¿de dónde saco esa parte? Claro. Mm, Ya, Fabri. Vamos a quedarnos ahí y para continuar la próxima clase. ¿Hecho? bien, Listo, Fabri. Cuídese mucho, muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase. igualmente, pero